Las personas, en medio de su ignorancia, se creen con el derecho de venir a hablar sobre nuestras experiencias, como si el no reconocimiento de nuestras vidas fuese una opinión que estuviésemos obligadas a escuchar. Esperen, esperen, pero yo tengo que dar una opinión. Y es que no entiendo por qué, si les gustan las vergas y los manes, tienen que actuar como mujeres. Son gays y ya. Haya ustedes lo que escojan, pero no nos metan a nosotros en eso. Y allí es donde demuestran lo ignorantes que son, hablando de cosas como identidad de género y orientación sexual como si fueran lo mismo. No lo son. Y por preguntas estúpidas como la que acaban de escuchar, todos los días alrededor del mundo, muchísimas mujeres trans y personas trans son discriminadas, burladas y muchísimo más. Así que bienvenidos a mi cama y les voy a enseñar hoy qué son esas vainas de las identidades de género y las orientaciones sexuales. Y para eso realmente no nos vamos a enredar mucho, nos vamos a plantar desde unos principios, que son los principios de Yogyakarta, que son los principios que hicieron para que los estados pudieran legislar de manera informada para las personas trans. Es decir, para que los estados supieran quiénes son las mujeres trans, quiénes son los hombres trans, quiénes son esas identidades de género y esas expresiones de género que se salen de la normatividad, es decir, que se salen de lo que normalmente conocemos como los hombres normales y las mujeres normales, que de hecho de normalidad no hay que hablar cuando se trata de orientaciones sexuales e identidades de género, porque normal no hay nada, todas somos normales. Pero bueno, ustedes ya me entienden a qué me refiero cuando digo las personas normales, porque precisamente por ese cuentico de las personas normales, las identidades de género de las personas trans son constantemente desconocidas. Empecemos por lo más difícil, la identidad de género. Y para eso voy a leer un poquito porque quiero remontarme al texto exacto. La identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona lo siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Básicamente todas las personas tenemos identidad de género. ¿Y qué es esa vaina y dónde está la identidad de género? La identidad de género está aquí en la cabeza. La identidad de género es lo que sentimos cuando somos pequeños. Cuando yo era pequeña era que yo no me reconocía para nada con las cosas que hacían los niños. Para nada. O sea, cosas de los niños, no, nunca. Y vamos a empezar por lo más difícil de entender generalmente, que son las identidades de género. Y para eso me voy a remontar al texto de los principios de Yogyakarta para ser exactas. La identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. ¿Qué es esta vaina de la identidad de género entonces? ¿Y quiénes la tienen? ¿Solamente la tenemos las travestis? No, todas las personas tenemos una identidad de género. Todas las personas cuando somos pequeños nos sentimos identificadas más con una identidad que con otra o con las dos, porque realmente hay personas que se sienten vinculadas en las dos. En mi caso particular, desde pequeñita siempre me sentí vinculada a la identidad de género femenina, aunque en mi sexo de nacimiento era un niño y me tenía que comportar como realmente tenía que comportarse los demás niños. Es decir, que mi identidad de género tenía que ser masculina porque al nacer me dijeron que era un niño. Pero realmente eso no es así. Y es porque la identidad de género no está en los genitales. La identidad de género está en la cabeza. Todas las personas tenemos una identidad de género, incluso las personas que no son trans. Y para allá voy. Y eso de las identidades de género se expresa o tratamos de expresarlo muchas personas. Yo traté de expresar mi feminidad cuando era pequeña, pero no podía porque era un niño, ¿sí? Y el caso, como para las personas que no tienen problema con su identidad de género, es decir, que se reconocen con la identidad de género que les asignaron al momento de nacer, es decir, vagina, niña, pene, niño, que se sienten ok con eso, pues expresan su identidad de género a través de las vestimentas para los niños con pene, para las niñas con pene, para las mujeres con vagina, para los hombres con pene, ¿sí? Como que hay una vestimenta y un conjunto de comportamientos que están relacionados a hombres y a mujeres, ¿sí? Partiendo del binario, ¿cierto? Entonces las personas trans en algunos momentos de nuestras vidas como que ya rompemos con esa norma que nos dice usted tiene que ser lo que le dijeron que tenía que ser al nacer y lo que hacemos es ya empezar a expresar nuestra identidad de género, que eso es lo que están viendo ustedes ahora. Y muchas personas trans expresamos esa identidad de género desde el cuerpo.
porque precisamente también muchos de nuestros tránsitos pasan por nuestros cuerpos. Así como hay tránsitos, por supuesto, en los que no necesariamente tienen la intención y la necesidad de modificar sus cuerpos. ¿Y cuáles son esas identidades de género? Bueno, pues para los tránsitos que se adscriben a la binariedad, es decir, hombre-mujer, existen tres tipos de tránsitos y son travestis, transgéneros y transexuales. ¿Cuáles son las travestis? Las travestis son las que su identidad de género es contraria a la que le asignaron al nacer y que en algún momento de sus vidas lo que empiezan es a construir su expresión de género a través de vestimentas, a través de maquillajes, a través de atuendos, pero no a través de transformaciones corporales como hormonas, operaciones, implantes, cirugías plásticas, etcétera, porque su identidad de género no la define realmente las transformaciones corporales. Ya la persona transgénero es la que realmente sí desea hacer transformaciones corporales, precisamente porque su identidad de género está pensada a partir de eso, ¿sí? Como que su vivencia interna, su necesidad interna, nuestra necesidad interna, porque yo soy transgénero, es transformar nuestro cuerpo hasta cierto punto. A mí como transgénero y a la mayoría de las transgénero, lo único que nos interesa realmente es transformar nuestro cuerpo, más no nuestra genitalidad, o no del todo nuestra genitalidad. Hay algunas que se quitan los testículos y se dejan su pene y hasta allí. Y ya las transexuales ya son las que hacen todo el proceso de transformación corporal que hacemos las transgénero también, a través de hormonas, a través de implantes, a través de cirugías o a través de transformaciones corporales que nos lleven, que nos acerquen a esa identidad de género que soñamos, pero ellas, las transexuales, sí desean una cirugía de reasignación de sexo en la mayoría de los casos. Y ya están las personas trans no binarias, que son ya las que están en proceso de deconstrucción de esas binariedades, de esos límites entre lo masculino y lo femenino, y ya están mostrando otras posibilidades de habitar o no habitar el género. Y ahora ya vamos al punto especial y son las orientaciones sexuales. Y últimamente en estos días ha habido una discusión muy fuerte con muchas feministas transfóbicas que han dicho que las mujeres trans no pueden ser lesbianas y que las mujeres lesbianas a las que les gustan las trans no son lesbianas porque a las lesbianas no les gustan los penes. A ver, las orientaciones sexuales parten de lo que tenemos aquí y no acá. Es decir, si yo soy una mujer y me gusta otra mujer, sea trans o sea cis, eso significa que soy lesbiana. No es tan difícil de entender. Y si yo soy una trans a la que le gustan los hombres y las mujeres, soy bisexual y si soy una trans a la que le gustan solamente los hombres, entonces soy una trans heterosexual. Pero no soy una trans gay porque me gustan los hombres, ni porque me gusta una mujer soy heterosexual. No, señor, porque mi identidad es lo que determina cómo me relaciono con los demás y cómo establezco relaciones sexoerótico-afectivas con otros. ¿Sí? Parto de acá y no de acá. Yo no le digo a la gente, hola, mucho gusto. No, yo le digo a la gente, hola, mucho gusto con mi cara, con mi identidad. Y mi identidad de género es femenina. Así que sí, sí podemos ser lesbianas. ¿Y quiénes son las lesbianas? Las mujeres lesbianas son las personas de identidad de género femenina que se sienten atraídas sexoerótico afectivamente con otras personas de identidad de género femenina. Las personas gays son aquellas personas de identidad de género masculina que se sienten sexoerótico afectivamente atraídas por personas de identidad de género masculina. Y las bisexuales son las que sienten atracción por las dos. No es tan difícil de entender si partimos de reconocer las identidades de las personas y no su genitalidad. No somos una genitalidad. Nuestra genitalidad no define nuestras orientaciones sexuales. Yo soy una mujer bisexual y si salgo con una mujer lesbiana, pues me encantaría que se me reconociera también como una mujer lesbiana si decidiera tener una relación larga con esa persona. Pero mi genitalidad, repito, no va a definir quién soy. No va a definir mi orientación sexual, no. Mi identidad, lo que tengo aquí en mi cabeza, es lo que me define. Así que aprendan. No fue tan difícil, ¿no?